Una historia perturbadora en San Marcos. La historia que a continuación voy a contar sucedió en el año de 1998, exactamente cuando yo tenía 20 años. Yo y otros cheros teníamos las costumbres de vacilar en las discotecas que están en el Paseo General Escalón. En unas discotecas de esas yo conocí a un compadre que se llama Félix. Y me acuerdo que Félix era buena onda, era una persona bien derecha. Me llegaba el vacil con Félix, era un chero muy buena onda. Me recuerdo que un día que estábamos afuera de la discoteca, ya habíamos salido, platicando con él, yo le empecé a comentar algunos problemas económicos que estaba atravesando en ese momento. Y me recuerdo que me dijo Félix: mira, viejo, me dijo, ¿vos cuántos años tenés? Tengo 20 años, le dije. Mira, me dijo, yo tengo unos contactos, me dijo, son unas señoras, me dijo, que ellas, me dijo, pagan por compañía, me dijo. Pero no solo compañía, me dijo, sino que pagan, me dijo, por compañía y por final feliz, me dijo. Si vos estás de acuerdo, me dijo, yo te puedo contactar una de ellas, me dijo, y te lo aseguro que te va a alivianar, me dijo, te va a sacar, me dijo, de agua, me dijo. Entonces le dije yo, viendo lo más fácil, 20 años sin trabajo, sin ningún tipo de ingreso, accedí a lo más fácil y dije yo, ¿qué puedo perder? Dije yo, voy a estar con una mujer, me va a dar dinero. Sí, viejo, decirle que sí, le dije, pasame, le dije el contacto, le dije yo. Y fue así como ella un día me llamó y yo empecé a hablar con ella, nos pusimos de acuerdo. Me recuerdo que para 1998 fue el año donde yo tuve mi primer celular, que eran unos grandes ladrillos, no sé si ustedes se acuerdan. Y ella también tenía uno de esos ladrillos, me acuerdo yo, porque era lo último pues que había en ese momento. No había variedad como ahora de celulares, pero nos servían para comunicarnos. Quedamos que íbamos a salir y íbamos a ir a un motel que está ahí en Antiguo Cuscatlán. Yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen. Me recuerdo que habíamos quedado para un sábado a las 8 de la noche. Ella me vino a recoger aquí a San Marcos y nos fuimos para el motel. Llegamos, estuvimos haciendo lo que teníamos que hacer, y cuando supuestamente ya nos íbamos a venir, me dijo ella: mira, César, me dijo, quedémonos 2 horas más, me dijo, quiero estar más tiempo aquí, me dijo, con vos, pero no te preocupes, me dijo, yo te voy a reconocer tus honorarios, yo te voy a pagar. Chivo, le dije, no hay problema, ni a Noemí, le dije. Entonces, esas 2 horas que continuamos con ella se nos hicieron las 11:30 de la noche. Y me acuerdo que ella me dijo: no te preocupes, me dijo, yo te voy a ir a dejar hasta la casa, me dijo. Vaya, pues está bueno, le dije. Como a la medianoche que salimos, veníamos por el lado de la autopista. Cuando veníamos exactamente ahí por el monumento al Cristo Redentor, estamos hablando que quizás eso está como a 2 cuadras de la Terminal del Sur. El carro repentinamente se apagó. Era la medianoche, solo nosotros ahí y unos cuantos carros que estaban pasando por la autopista. Me dijo: César, ya no te puedo ir a dejar a la casa, me dijo. Me vas a venir a traer una grúa aquí. Y le dije yo: miren, ya Noemí, está bueno, no hay problema, de aquí estoy cerca donde yo vivo, le dije. Voy a esperar que venga la grúa para estar seguro que usted se vaya. Sí, me dijo, gracias, me dijo. Así que me esperé una media hora, en todo lo que llegó la grúa, levantaron el carro y se lo llevaron. Me acuerdo que me vine yo caminando por la autopista tranquilamente, ya era la medianoche. Y cuando me incorporo exactamente ahí por la Terminal del Sur, no sé en qué momento empecé a sentir un escalofrío extraño en el cuerpo. Y lo raro de todo, que me empecé a sentir como observado, como que alguien me estaba observando. En ese momento me entró un miedo profundo, y yo seguí caminando por la calle oscura, pocos carros, ni un alma caminando. Y cuando yo iba exactamente ahí por donde ahora es el centro comercial El Encuentro,
En aquellos años era un predio oscuro, solo, un predio donde pasaron muchas situaciones de violencia, donde hubieron muertes terribles en ese lugar. Me acuerdo que yo venía tranquilo, yo no venía pensando en nada. El miedo que yo había sentido y el escalofrío ya lo había como dejado atrás. Ya venía como pensando en otras cosas en el momento que yo venía cabal en ese predio donde ahora es el centro comercial El Encuentro. Y venía caminando cuando paso enfrente de ese predio, que me disponía prácticamente a cruzar la calle para empezar a caminar a mi colonia. Escuché el lamento de una mujer, un lamento terrorífico, un lamento horrible, un lamento que sentí que los pies se me pusieron helados de los pies y me corrió hasta la cabeza. En ese momento sentí un miedo terrible. Me acuerdo que me crucé la calle y empecé a querer subir la cuesta, cuando el miedo se volvió más feo. Sentía que algo o alguien me venía siguiendo, y en ese momento habían unos perros en la entrada de la colonia y empezaron a ladrar y empezaron a aullar, pero lo raro de todo era que no me observaban a mí, sino que se quedaban viendo hacia atrás de donde yo venía. Los perros básicamente no me hacían caso a mí, sino que como que ellos veían algo y empezaron a aullar como no se imagina. En ese momento el miedo era tan extremo que me acuerdo que me puse a llorar. El cuerpo lo empecé a sentir demasiado pesado y ya no hallaba qué hacer. Y en mi angustia y en medio de ese temor tan horrible, solo me recordé de un vecino que yo conocía, y me acuerdo que llegué a tocarle la puerta. Él abrió asustado, me vio, me metió rápidamente a la casa y me dijo: ¿qué tenés? Te veo asustado, ¿qué te ha pasado? Y le empecé a contar yo que había oído unos lamentos de una mujer, unos lamentos horribles, unos lamentos indescriptibles, tan terroríficos que recordarlos es algo pesado en mi mente. Me acuerdo que me preparó un té, me calmó y le empecé a contar todo lo que había pasado. Me dijo él: mira, me dijo, yo tengo ya años de vivir aquí, vos sabés, me dijo. Y sí, me dijo, en ese predio, me dijo, suceden cosas extrañas, me dijo. De hecho, ya se había oído historias de otras personas que les ha pasado eso, me dijo. Pero vos lo que escuchaste, me dijo, es la Llorona, me dijo. La Llorona, me dijo, es la que te salió a vos, me dijo. Así que yo hasta el día de hoy le agradezco a ese vecino, a ese amigo que me haya abierto la puerta para yo entrar ahí. Porque en el momento que yo venía entrando hacia la colonia y que los perros empezaron a aullar, la presión era tan fuerte, el aire tan pesado, que yo, cuando toqué la puerta de ese conocido, no sé por qué razón, pero los lamentos se empezaron a escuchar más lejos. Y cuando él me abrió, se escuchaban más lejos. Y yo entré a su casa, y es así como ese vecino, como ese conocido, me salvó la vida.